Momentos de risa en el fútbol. Veremos una recopilación de los fallos y caídas más graciosas y divertidas vividas en el deporte más popular del mundo. Y comenzamos con el jugador de Celeste decidido a marcar. Galese, el guardameta peruano, hace una buena tajada, pero en las cámaras se puede ver como ninguno de sus pies tocaba la línea de la portería, por lo que el árbitro no tuvo más remedio que expulsarlo por doble amarilla. El que se iba a poner los guantes era el jugador compañero de Galese. El futbolista, con la presión de convertir, duda y vuelve a fallar el penalti, esta vez con el jugador como salvador. En esta jugada este futbolista llevaba exceso de velocidad, por lo que resultó difícil frenar y no lo logró. Bueno, en realidad sí lo logró, pero no de la mejor manera, ya que terminó estrellándose contra la pared y quedando noqueado en el piso. En esta próxima acción intentan regatear a Marcelo Guedes, que hace una pequeña falta y recibe amarilla mientras se quejaba frente al árbitro. Accidentalmente golpea la tarjeta del juez tirándosela al suelo. Este, indignado y totalmente decidido, terminó expulsando al jugador de León, que simplemente no lo podía creer. En este penalti, Ederson intenta hacerle un juego mental a Bukayo Saka, indicándole que abra el pie señalando a la derecha del jugador del Arsenal. Este hace caso a las indicaciones del portero y convierte en ese lado, pero el portero, que no creyó en las agallas de Saka, se tiró para el otro lado y no pudo hacer nada para evitar el gol del club inglés. Un buen pase para Coman lo dejó habilitado y solo frente al portero. El delantero se abre dentro del área, haciendo al portero revolcarse por el suelo, y justo cuando está por definir, vemos como su botín se incrusta en el césped, haciéndolo tropezar. Sin dudas, el jugador francés se lamentaría por la ocasión desperdiciada. Los asiáticos se dice que son los más inteligentes del mundo en la esquina del campo. Dos jugadores luchan por el balón usando su cuerpo, y el jugador asiático tiene una gran idea y mueve la pierna de su rival para ganarle su propio lateral. Sin duda, algo muy ingenioso y útil en esta jugada. En este encuentro de selecciones, el volante croata Marcelo Brozovic intentó interceptar y despejar el centro del equipo rival, pero para su mala fortuna terminó metiendo el balón en su propia portería, marcando un gol en contra que ni siquiera el guardameta pudo evitar y que dejó con los ánimos en el piso al entonces centrocampista del Inter de Milán. Tras un buen centro del Arsenal, el portero del West Ham sale con sus dos puños decidido a rechazar la pelota, y como podemos ver, lo único que recibe es un beso por parte del delantero. Luego de convertir este gol con la camiseta de la Real Sociedad, el japonés Takekubo decidió celebrarlo fingiendo una lesión en el posterior de su muslo derecho, solo para posteriormente finalizar con un baile muy particular que arrancó las risas de varios de sus compañeros que se acercaban a festejar junto con él. Al recibir este balón en la mitad de la cancha, este jugador apresura un pase hacia un supuesto compañero cerca de la línea de banda, que no era más que uno de los trabajadores del estadio, a quien confundió por el parecido de su uniforme con la camiseta del equipo, e indudablemente un error más que comprensible. Con la camiseta del Galatasaray, Mauro Icardi se está hinchando a goles temporada tras temporada, pero en este caso fue la excepción, ya que su compañero le cedió el balón desde el punto penalti, pero el argentino falló una ocasión clarísima con la que pudo adelantar a su equipo. Sin dudas, algo inexplicable para un goleador de su nivel. Las caras extrañas de Joao Cancelo tras haber descontado en el partido para su equipo nos hacen soltar la risa, pues en la entrevista posterior al encuentro nos dejaría este épico momento extracancha bastante divertido. Luego de la habilitación de su compañero, Fernando Torres hizo absolutamente todo bien al sobrepasar al guardameta y quedar de cara al arco para definir y adelantar a su equipo, pero cuando todo estaba dado para el gol, el niño terminó mandando el balón afuera, desperdiciando una chance única con un error que no es propio de un jugador de su nivel. Los intentos de intimidación de parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de sus rivales. Ni siquiera el pobre Paulo Dybala podía entender lo que el defensor italiano estaba intentando hacer. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro ante Borussia Dortmund sin dudas fue muy fuerte y dejó a ambos tendidos en el suelo cuando parecía que nada podía salir peor. El médico que ingresa al campo de juego se resbala golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba tendido en el terreno de juego. Al recibir este pase atrás y tener la presión encima, el portero del Dortmund, Kobel, intentó despejar con todas sus fuerzas para alejar el peligro, pero el pique del balón le jugó una mala pasada, por lo que terminó fallando y dejando el gol servido para los adversarios, luego de un fallo de cálculo tremendo que le costó demasiado caro a su equipo. El futbolista del Ajax, Antony, simuló esta infracción en el borde de la línea lateral al sentir el contacto de su adversario y automáticamente se arrojó al suelo. Cuando el brasileño quiso levantarse, uno de sus compañeros le dijo que volviera a tirarse, empujándolo incluso. Eso hizo quedar más en evidencia a los del Ajax y el árbitro terminó expulsándole a Antony por simulación. El central del equipo oscuro logra interceptar un buen centro con su cabeza, pero luego por error mete un golazo a lo Van Persie enviando el balón por encima de su propio arquero. Será una jugada que jamás olvidará por el golazo y porque fue en propia puerta. El golazo convertido por este jugador luego del perfecto centro atrás ameritaba un festejo a la altura de semejante gesto técnico, y así lo fue, con un baile que siguieron sus compañeros y desató las risas y el reconocimiento por
por parte del satisfecho entrenador. Al parecer, Kyle Walker no estaba muy concentrado a la hora de realizar el saque de banda, ya que casi le saca la cabeza a su compañero que se acercaba a pedir el balón, que al final terminó cayendo en los pies de un jugador rival. No estamos seguros de si es que la tarjeta roja que van a ver a continuación fue merecida. Eso júzguenlo ustedes. Lo cierto es que Rafael Leao intentó ensayar una chilena en posición justa, pero terminó impactando la cara del defensor rival en vez del balón. El golpe fue fuerte y el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al extremo del Milan, quien a regañadientes abandonó el campo de juego. En la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo llevó el juego físico al siguiente nivel al colgarse de su adversario, el colombiano Gustavo Cuéllar, y tirarlo al suelo para finalmente caerse ambos. El árbitro observó atentamente lo sucedido y castigó al astro portugués con una tarjeta amarilla, quien al parecer no estaba para nada contento con la decisión. Este futbolista del FC Barcelona sorprendió a todos sus compañeros al patear el balón hacia un canasto de básquet, que por alguna razón se encontraba en la cancha y encestarlo. Los jugadores blaugranas no tardarían en reconocerlo con risas y aplausos. Luego de recibir esta dura falta en la mitad de la cancha, Harry Kane aprovecha la señal del árbitro y apresura el tiro libre para poner a correr con un pase a su compañero Heung-min Son, quien a toda velocidad avanza con el balón controlado hasta ingresar al área y definir ante la salida del portero con toda su categoría y calidad. En este partido contra el Leicester City, el portero del Everton Jordan Pickford se sirvió de una botella en donde tenía anotada toda la información para saber hacia dónde solía ejecutar los penaltis el futbolista rival. De esa manera el de los guantes logró detener el tiro y darle una vida extra a su equipo en este reñido partido. En este encuentro de Europa League, el marroquí En-Nesyri se elevó más alto que todos para impactar ese balón de cabeza, pero no logró darle dirección adecuada. En cambio, él mismo rebotó en el cuerpo del defensor Harry Maguire y de esa manera descolocó a De Gea y fue a parar directamente dentro del arco. Al final, un error en el cabezazo de igual manera terminó en un tanto para el Sevilla. Dos de los atacantes del Inter de Miami se combinarían en esta jugada de pases para desarmar a la defensa y que uno de ellos termine definiendo de forma excelente. A pesar de eso, el defensor logra evitar el gol, pero el rebote milagrosamente le cae al astro Lionel Messi, quien con toda su calidad simplemente frena el balón con su pecho y deja que él mismo lentamente ingrese hacia el arco, a pesar de los intentos rivales por detenerlo. En este campeonato juvenil de selecciones, este futbolista no pudo contener la risa en el momento en el que la cámara se acercó a filmarlo, mientras escuchaba el himno nacional de su país, indudablemente una imagen que quedará para el recuerdo. En esta tumultuosa jugada dentro del área, uno de los futbolistas de blanco termina fuertemente golpeado y tendido en el suelo con claros gestos de dolor. La jugada continúa segundos después y el equipo recupera el balón, procede al ataque con un pase en el medio, pero no había nadie para empujar el esférico, nadie excepto uno de los futbolistas que estaba acompañando a su compañero caído, por lo que aprovecha la situación para meter ese balón dentro del arco y marcar el gol para su equipo. Este aficionado saltó al campo de juego con un objetivo muy difícil: patear el balón y dejarlo exactamente en el manchón que marca la mitad de la cancha, y vaya que sí lo logró. Con un disparo mega certero, este muchacho logró su cometido y se terminó llevando la ovación de la gente. Y si hablamos de decisiones arbitrales polémicas, no podemos dejar pasar este encuentro entre el RB Leipzig y el Manchester City. El portero Ederson sale de forma alevosa para interceptar el balón, evitando que Timo Werner, delantero alemán, se apodere de él. El colegiado de forma muy extraña decide amonestar al atacante, para su sorpresa y la de todos en el estadio. Esta jugada es la muestra perfecta de lo fino que puede resultar un detalle para ser determinante en un partido. Desde las cámaras no se aprecia si el balón ingresó del todo o no. El árbitro por su parte inmediatamente convalida el gol, pero cuando recibe el llamado del VAR va a revisarlo y finalmente termina anulando el tanto. En esta extrañísima jugada, el delantero del United, Nani, parece recibir una falta, pero el árbitro no cobra nada y luego el juego continúa sin interrupción alguna. El arquero se dispone a sacar, pero el atacante portugués se da cuenta de que no se pitó nada. El balón sigue en juego, por lo que simplemente acude hasta él y patea al arco para conseguir así uno de los tantos más fáciles y curiosos de su carrera. En este centro para Cristiano Ronaldo, el portugués sintió un mínimo contacto y no dudó en hacer el piscinazo en el área al ver que no llegaría al balón aéreo. El árbitro compra la simulación del uso y decreta penalti en favor del Real Madrid. A pesar de los reclamos incesantes de los futbolistas rivales, el astro del equipo merengue se hace cargo de la responsabilidad y convierte el tanto desde los 12 pasos en una injusticia que esta vez cayó del lado de los blancos. El equipo de blanco preparó esta situación de balón parado en contra en los entrenamientos y cuando se dio la oportunidad en el partido no dudaron en llevarla a cabo. Al momento del centro, todos los defensas corren hacia campo contrario para dejar al delantero rival en posición adelantada. El mismo recibe el balón y convierte el gol. Cuando parecía que el mismo sería anulado, el árbitro sorprende convalidando el tanto en una jugada ensayada que había salido muy bien, pero terminó muy mal para ellos. En este ataque a favor del PSG, uno de los atacantes sufre una falta dentro del área y es derribado. El árbitro ordena seguir el juego, pero el futbolista parece dolorido, por lo que el guardameta muestra preocupación por él. Esto poco interesa a los del elenco parisino, quienes aprovechan la distracción
acción para probar un remate del arco que culmina en un auténtico golazo, para bronca y enojo del de los guantes, que debería haber sido un poco más egoísta. En esta contra todos los defensores del Nantes tuvieron que retroceder a máxima velocidad para intentar cubrir la jugada peligrosa, pero la peor parte se la llevó Diego Carlos, el zaguero brasileño. Se choca involuntariamente contra el árbitro, desatando el enojo de ese mismo, quien no solo le lanza la patada al jugador, sino que sin ningún motivo le muestra la segunda tarjeta amarilla que lo deja expulsado inmediatamente del partido. Indudablemente una injusticia que pocas veces se ha visto. En esta ocasión podemos observar al extremo brasileño Antony realizando su característica jugada cerca de la línea de saque lateral, en la cual toma el balón y gira sobre su eje, un particular recurso por parte de este futbolista que ya llevaba a cabo desde sus inicios con la camiseta del Ajax. En los últimos segundos del encuentro, este equipo sería beneficiado con un penalti que les da la posibilidad de quedarse con el encuentro. El ejecutante quiso ponerse la capa de héroe y remató a Lopanenka, pero el guardameta rival adivinó sus intenciones y logró contener fácilmente ese balón. Los reclamos y reproches de parte de sus compañeros no se hicieron esperar. La disputa por el balón en este encuentro de Champions League se volvió bastante férrea, tanto es así que Denzel Dumfries del Inter de Milán terminaría bajándole los pantalones a su rival del Oporto en el intento de quitarle el balón. Sin dudas una lucha encarnizada por el balón que terminaría de la forma más cómica posible. Todos sabemos la inteligencia que posee James Maddison dentro del campo de juego para crear jugadas y dar asistencias a sus compañeros. Sin embargo, a la hora de tomar agua, esto no quedó demostrado, protagonizando así un divertido momento de concentración de la selección inglesa. Al recibir este pase atrás y tener la presión encima del portero del Dortmund, Kobel intentó despejar con todas sus fuerzas para alejar el peligro, pero el pique del balón le jugó una mala pasada, por lo que terminó fallando y dejando el gol servido para los adversarios, luego de un fallo de cálculo tremendo que le costó demasiado caro a su equipo. El ataque de habilidad que tuvo este delantero podría haber terminado de una mejor forma, pero la bicicleta que intentó terminó por engañarlo a él mismo, más que al defensor, por lo que se dio cuenta cuando ya estaba en el suelo. Por suerte todo quedó en risas y alguna que otra broma por parte del adversario. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022, este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente malo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano, pero quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad, quien recibió un balonazo en su cabeza, el cual seguramente jamás esperó. Todos sabemos que Kylian Mbappé es sin duda uno de los goleadores más letales del mundo, pero en esta ocasión le tocó fallar el penalti gracias a la tajada del portero, y por si fuera poco también desvía el rebote a las nubes cuando tenía la oportunidad de redimirse, una tremenda oportunidad desperdiciada de adelantar a su equipo en el marcador, que el astro francés sin dudas habrá lamentado. Es bien sabido que el Barcelona femenil es uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino, pero esta vez el remate hacia el arco tuvo la colaboración estelar de la portera rival, que no pudo detener el débil disparo, el cual se terminó colando por debajo de sus piernas. Al momento de ejecutar este tiro de esquina, Trent Alexander-Arnold quiso acomodarle su short, pero terminó mostrando más de lo pensado. El pobre lateral inglés ni siquiera se percató de lo sucedido, pero las cámaras que filmaban el encuentro no se lo dejaron pasar. Al convertir este golazo luego de la excelente jugada colectiva, con un rebote en el defensor incluido, los futbolistas del Nottingham Forest no pudieron contener la emoción y celebraron con un beso un tanto extraño entre ellos. Sin dudas un momento cómico vivido en este encuentro correspondiente a la Premier League. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, el cual no podía haber salido peor, ya que terminó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, en un error terrible que ni siquiera sus compañeros podían creer. En este encuentro de competencia europea juvenil, Ryan Cherky, la joven joya de la cantera de Lyon, ejecutaría un penalti a Lopanenka que sería fácilmente detenido por el portero del Arsenal. El guardameta Gunner simplemente se quedó quieto en medio del arco y de esa manera le ganó la pulseada al futbolista francés, que quedó más que retratado por aquella decisión. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo, perdiendo de vista al otro delantero que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego.
Al intentar este pase hacia atrás con el pecho, el defensor jamás se tomó el tiempo de observar la posición del portero, quien para su mala suerte se encontraba demasiado alejado, por lo que no pudo apoderarse del balón, y él mismo continuó su rumbo directamente hacia el arco, terminando todo en un gol en contra que se podría haber evitado. Luego del golazo convertido por su compañero, el delantero Batshuayi de la selección de Bélgica no pudo contener la emoción y la dejó salir con un pelotazo que fue a parar directamente al poste del arco, rebotando en el mismo e impactando seguidamente en su rostro. Un fuerte golpe que fue captado por las cámaras y que este jugador no pudo disimular a pesar de intentarlo en medio del festejo junto a sus compañeros. En el afán por evitar el tiro de esquina mediante un pase de tacón, Kyle Walker terminó perjudicando a su equipo, ya que el balón quedó en poder de su rival, que rápidamente habilitó a su compañero con el pase y le permitió definir con un fuerte remate. El descontento y la frustración del lateral del Manchester City no se hizo esperar, desatando su enojo contra el cártel publicitario. Y por si no quedaba claro, no siempre el hecho de evitar el tiro de esquina es la mejor opción. Lo vemos nuevamente aquí, cuando este portero se lanza para evitarlo, pero el mal estado del campo de juego le jugó una mala pasada, dejando el balón en los pies del delantero rival, que tan solo debe asistir a la entrada de su compañero, que define fácilmente desde el suelo, marcando un gol servido en bandeja de plata por el adversario. Luego de que el potente remate impacta en el larguero, la caída de ese balón era como un meteorito llegando al área, complicando de sobremanera al portero, que en el afán de despejarlo para evitar el mal mayor, terminó introduciéndolo en su propia portería gracias a un toque de balón que preferiría haber evitado. Esta salida en falso por parte del guardameta del Manchester United dejó el esférico en los pies del delantero del Galatasaray, que se preparaba para resolver la jugada cuando fue arrollado por el brasileño Casemiro, que prefirió eso antes de un posible gol en contra de su equipo. El árbitro no dudó en marcar penalti, pero Marco Icardi falló la pena máxima, dejando aquel error del arquero en una simple anécdota. Luego del partido, Christopher Nkunku quería tomarse una selfie con el teléfono que le habían prestado. El problema era que el francés no lograba encontrar la cámara del dispositivo. Afortunadamente ahí se encontraba una de las ayudantes que le indicó al jugador que tenía el celular al revés. Finalmente Nkunku pudo tomarse la ansiada foto. El desborde de este futbolista del Everton derivó en un centro apurado que debería haber quedado en la nada, pero el balón terminó pasando entre las piernas de David De Gea, que no pudo hacer nada para arreglar su error, ya que el centro delantero llegó justo a tiempo para terminar de empujar el esférico y celebrar el fatídico tanto para el cual el portero del Manchester United cumplió un rol fundamental. Luego de que su compañero le bajara el balón de cabeza y lo dejara de cara al arco, Erling Haaland tan solo debía empujarlo para marcar un gol que parecía cantado, pero el noruego impactó el balón tan por debajo del mismo que terminó mandándolo a las nubes y perdiendo la oportunidad de adelantar a los Citizens, por lo que ni sus compañeros ni el mismísimo Guardiola podían creer lo que acababa de suceder. En este clásico entre PSG y Olympique de Marsella, Kylian Mbappé se toma el tiempo de bromear al hacerle creer a su marcador que correría al espacio para recibir un pase, provocando la inmediata reacción de su adversario. El crack francés no puede contener la risa luego de observar que se haya salido con la suya. El extremo del Nantes logró deshacerse de la marca a fuerza de velocidad, pero en el momento en el que envió el pase para que su compañero tan solo la empuje y marque el gol, él mismo terminó fallando y desperdiciando una chance única servida en bandeja de plata. Luego de presionar de forma excelente al portero, este jugador se quedó con la posesión del balón y el arco completamente vacío para definir a placer, pero echó a la basura tanto esfuerzo al rematar desviado y mandar su balón hacia la línea de fondo. Pocas veces logrará tener una oportunidad tan clara de marcar en un partido, sin lugar a dudas. Todos saben que Alisson Becker y Virgil van Dijk son los mejores porteros y defensas en el mundo respectivamente. Sin embargo, en este encuentro ante el Arsenal, los encargados de defender el arco de Liverpool no lograron entenderse y le dejaron el esférico a su disposición al delantero para marcar un gol prácticamente regalado. En este partido internacional de selecciones, el disparo del futbolista portugués desde fuera del área no parecía llevar demasiada fuerza ni peligro, pero se le complicó demasiado al guardameta el detenerlo, ya que rebotó su cuerpo y terminó ingresando hacia su propia valla. El Chelsea no está teniendo la temporada con la que había soñado al comienzo del año, y una clara muestra de eso es esta jugada en la que un ataque de contragolpe del Newcastle no pudo ser desactivado por el equipo londinense, ya que sus tres jugadores en la defensa fallaron cada uno en un momento distinto. Sin dudas una situación impensada para futbolistas de élite mundial. En este partido de las divisiones formativas del Bayern Múnich, el delantero del equipo bávaro logró pasar al portero y quedarse de frente al arco para definir a placer, pero terminó confiándose más de la cuenta y en vez de culminar la jugada, le dio tiempo al defensor de barrerse y desviar el esférico cuando este estaba a punto de atravesar la línea de gol. Este defensor de la Juventus recibió un comprometedor pase de su portero y al tener encima la presencia del delantero intentó devolvérsela al de los guantes con tanta mala suerte de que el tiro le salió desviado y se dirigió directamente
directamente hacia el arco vacío, convirtiendo un gol en propia puerta de esos que duelen mucho. Cuando este balón se dirigía peligrosamente hacia adentro del arco, este defensor decidió dejar la vida para evitar el gol, lanzándose hacia el balón sin importarle nada y deslizándose hasta golpear el poste de una forma muy poco agradable. Pobre jugador, esperemos que se encuentre bien. Este encuentro internacional de selecciones femeninas se antojaba muy disputado, y así se plasmó dentro del terreno de juego, en el que la pelea por el balón terminó en una vergonzosa situación en la que la futbolista croata le terminaría bajando los shorts a su adversaria. Este portero hizo todo bien al momento de atajar el remate potente que le habían enviado. El rebote le cayó a su defensor, quien en el intento de mandar el balón a córner terminó metiéndolo dentro de su propia portería de una forma tremendamente increíble. En la Bundesliga alemana, la despreocupación de este portero al realizar el saque de meta le jugó una muy mala pasada debido a que le dejó el balón en los pies al delantero rival, quien al asegurarse de que la jugada era válida activó el ataque y convirtió el gol con mucha calidad, un regalo prácticamente caído del cielo que no se podía desaprovechar. En este ataque de Liverpool, el charrúa Darwin Núñez se marcó una jugada soberbia digna del tremendo delantero que es, pero la definición le falló por muy poco al estrellar su tiro contra el poste. El uruguayo comenzó a lamentarse y perdió de vista el hecho de que la jugada continuaba y su compañero logró apoderarse del balón y marcar el gol. Yaya Touré tenía una pegada magnífica, pero en esta jugada quien le tocó sufrirla no fue al portero sino a una pobre niña que se encontraba detrás del arco mirando al partido. Sin dudas no debe ser nada agradable recibir un disparo así en el rostro. En el Mundial de Qatar 2022, concretamente en el partido ante la selección de Croacia, Romelu Lukaku tuvo una de las peores actuaciones que se le recuerdan dentro de una cancha de fútbol, y es que el 9 de la selección de Bélgica falló 3 goles cantados debajo del arco que le habrían dado la posibilidad a su seleccionado de avanzar de fase en lo que sería el último certamen mundialista de la mayoría de los jugadores de su generación dorada. Una tarde para el olvido en la carrera del goleador, sin duda alguna. En el enfrentamiento ante este lateral, el brasileño Antony utilizó todos los amagues que pudo con su cuerpo para intentar confundir al marcador, pero este jamás dudó ni siquiera un segundo. A pesar de eso, el extremo del United continuó intentando, pero un mínimo error de su parte fue suficiente para que le terminaran arrebatando el esférico. El enojo de este portero al terminar el primer tiempo era evidente, pero que el balón golpeara en su cabeza tras rebotar en el suelo no lo ayudó demasiado a aumentar el impacto de su enfado. Esta futbolista estaba a punto de quedar en ridículo al intentar beber agua de una botella que estaba al revés. Por suerte ahí estaba su compañera para corregirla en el momento preciso. El remate de este futbolista ante el Everton llevaba dirección fenomenal, pero no habría terminado en gol de no ser por la desafortunada intervención del guardameta Jordan Pickford, a quien termina golpeando el balón luego del rebote en el poste derecho del arco. Sin dudas muy mala suerte la del guardameta de la selección inglesa, que no tarda en lamentarse. Todos sabemos que el belga Romelu Lukaku es un jugador implacable, pero en esta ocasión le tocó evitar el gol de su compañero Alexis Sánchez al interponerse en el camino del esférico cuando este se dirigía hacia el arco. Sin dudas este futbolista preferiría haber estado en cualquier otro lugar excepto ahí, en ese preciso momento. Cuando el futbolista de rojo y blanco se marchaba a toda velocidad para la contra, su marcador no le quiso dejar las cosas tan fáciles y lo tomó de la camiseta para no dejarlo avanzar, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Sin duda alguna el atacante no se lo tomó para nada bien y reaccionó de la peor manera. Todos sabemos que Mohamed Salah es un atacante letal de cara al arco, pero en este penalti le tocó no solo fallar, sino mandar su cabezazo posterior al larguero luego del rebote favorable. Méritos para el de los guantes que logra contener el tiro, pues sabemos que al egipcio le sobra calidad para convertir gol con estas oportunidades. En este encuentro ante el RB Leipzig, observen la mano de Kylian Mbappé, quien se encuentra detrás del ejecutante y en determinado momento le indica al portero Donnarumma hacia dónde debe tirarse para detener la ejecución. El de los guantes le hace caso y de esa manera el Paris Saint-Germain salva su valla de un posible gol. Todo gracias al presentimiento del crack francés. Por si esto fuera poco, si retrocedemos un poco en el tiempo, podemos ver que Kylian hace exactamente lo mismo en este partido ante el Saint Etienne, indicándole al portero exactamente hacia dónde irá el remate y acertando otra vez. Sin duda alguna, este crack tiene más de una cualidad que no conocemos. Este jugador intenta tomar por sorpresa al portero para voltearse rápidamente y ejecutar su tiro, pero el mismo es detenido por el de los guantes. En el rebote, el mismo jugador es rápidamente derribado por los defensores, consiguiendo un penalti a favor nuevamente a pesar de las quejas de los futbolistas rivales. Desgraciadamente para él, el nuevo penalti correría la misma suerte, ya que su tiro sería detenido por el portero con gran suficiencia. Para evitar esta jugada de peligro luego del pase largo al portero, no le quedó más remedio que salir al área y tomar el balón con sus manos, estando obviamente en una zona prohibida para ello. Al árbitro no le queda más remedio que mostrarle la tarjeta roja por la infracción cometida, aunque el de los guantes ya sabía que pasaría esto y lo acepta sin protestar. Tras recuperar este balón en la mitad
de la cancha, este jugador no dudó rematar desde esa misma posición para aprovechar el adelantamiento del guardameta, Andre Onana, marcándole un espectacular gol al Manchester United. Al recibir este balón en el borde del área, el crack georgiano Ivica Kvaratskhelia decidió hacer uso de su gran habilidad para el regate para confundir a toda la defensa de la escuadra rival. Literalmente medio campo estaba marcando al futbolista del Napoli, que se las arregló para crearse el espacio y disparar a meta, consiguiendo un gol memorable. Este futbolista del Hellas Verona arrancó tímidamente con el balón desde posiciones defensivas y avanzó con él mismo hasta superar no uno ni dos ni tres, sino 4 rivales hasta finalmente prender cartucho desde media distancia y marcar un verdadero golazo con una gran potencia y precisión ante la Roma. Seguramente una jugada que jamás olvidará. Este extremo del West Ham utilizó a su compañero como factor de distracción para arrastrar la marca y aprovechó ese espacio para realizar un disparo perfecto al arco. El portero se esperaba el centro, así que cuando quiso retomar su posición ya era demasiado tarde y el equipo ya se había adelantado en el marcador. Todo en esta jugada es simplemente magnífico. Observen atentamente el centro a 3 dedos y posterior definición de tacón del delantero lanzándose hacia adelante para facilitar la ejecución. Indudablemente un verdadero gol que los aficionados estuvieron dichosos de celebrar. En sus comienzos con la camiseta del Tottenham Hotspur, Dele Alli asomaba como una de las futuras grandes estrellas del fútbol mundial. Al final el inglés no llenó las expectativas que había sobre él, pero aún así dejó grandes momentos como este golazo de media vuelta luego del sombrero sobre su adversario. Un remate espectacular al alcance de muy pocos jugadores. En la tanda de penaltis del Mundial de Brasil 2014, el portero argentino Sergio Romero logró detener el penalti del defensor neerlandés para adelantar a los sudamericanos en la tanda de semifinales. Lo curioso vino después cuando el balón tomó un efecto extraño y por poco ingresa a la línea de gol. Afortunadamente para los argentinos, esta acción no pasó a mayores. Esta ejecución de penalti fue directamente hacia el poste derecho del arco, pero cuando el portero estaba de espaldas, el balón rebotó con su cuerpo y salió hacia un costado. Sin siquiera saberlo, logró desviar el tiro y alejar el peligro de gol con su cuerpo, por lo que rápidamente se ganaría la felicitación por parte de sus compañeros de equipo. Muchas veces en el fútbol hemos visto los no-look pass, pases ejecutados sin mirar al receptor por parte de los futbolistas más osados, pues en esta ocasión el croata Andrej Kramaric patentó el no-look penalty, una ejecución sin mirar al arco que fue demasiado arriesgada, pero logró terminar en gol para alegría de todos los aficionados del Hoffenheim. En este partido ante el Arsenal de Wenger, el delantero inglés del Stoke City, Peter Crouch, haría algo parecido al colocar su brazo para desviar el centro y mandarlo al fondo del arco, anticipando la salida de Peter Cech, demostrando mucha astucia este histórico delantero de la Premier League. Cuando este centro delantero se las arregla para zafarse de la marca y sacar el tiro, la jugada podría haber terminado en gol de no ser por la épica intervención del defensor, que colocó su brazo para tapar el tiro cual si fuera un portero. El árbitro no dudó en presenciar esta situación y le mostró la tarjeta roja, expulsándolo del encuentro. Para su fortuna, el penal sería ejecutado y fallado al impactar el balón en el larguero. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy.